Hola, buenas noches a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este encuentro digital que hoy nos convoca, que hoy nos reúne, en el que vamos a tener un conversatorio informal, un encuentro, una charla con todos, con la mayoría, porque nos falta algún participante de la exposición que en estos momentos podemos ver en el Centro Cultural, Afecciones y Mutaciones, Cuerpos Pandémicos. Y nos pareció oportuno organizar esta actividad con la idea de que cada uno de ellos en este encuentro que vamos a tener, pues pudiera hablarnos sobre sus experiencias de lo que ha significado producir en el encierro. La exposición que estamos presentando actualmente en el Centro Cultural se ha trabajado en formato online, se ha trabajado durante el periodo de pandemia, se ha trabajado durante la cuarentena rígida y queríamos un poco pues, conocer sus percepciones, cómo ha sido su trabajo, cómo ellos han percibido este nuevo formato de producción que parece ser que estamos últimamente abocados todos y todas. Además de los participantes a los que voy a nombrar, porque no me quiero dejar a ninguno, Pablo Aguirre, Nicolás Escalier hoy no nos acompaña, pero también forma parte de la exposición, Lucía Pereira, Adrián Rodríguez, Tatiana Vilca, Ibi Vizcarra, Laura Barriga y Tisi. También nos acompaña Juan Fabri, quien ha sido el curador, el capitán del barco. Me gusta llamarle el capitán del barco y que nos ha dirigido a todos para llegar a buen término. Y así que vamos a empezar, si os parece, con Juan, que Juan nos cuente un poco cómo inició esto, qué son mutaciones y afecciones, qué es. Y a partir de ahí, pues establecemos un diálogo entre todos. Recordar también a todas las personas que nos están viendo en vivo que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas en Facebook y nosotros las iremos trasladando a los participantes. Así que muchas gracias. Doy la palabra a Juan y a partir de ahí pues empezamos a dialogar. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a toda la gente que está pues apoyándonos del Centro Cultural de España en este momento, a Denise, a Gaby, y saludarlos a todos los participantes, artistas, investigadores de mutaciones y afecciones, cuerpos pandémicos. Creo que va a ser una sesión que nos va a ayudar un poco a presentar la otra cara de los proyectos, ¿no? Si los visitantes acuden a la exposición van a poder ver las piezas, los objetos, cómo se materializan las ideas, pero creo que este encuentro va a ser divertido para tratar de comprender más bien la parte de los procesos, cómo surgen y cómo se ha ido formando. No, yo quiero empezar comentándoles que este es un proyecto que tiene ya bastante tiempo trabajándose. En realidad este es el resultado de un año y más de un proceso de formación experimental, digamos, ¿no? No es una formación académica, no es una formación rígida, sino el Centro Cultural de España hace ya más, desde el 2019 en realidad, se me abre una invitación para hacerme cargo de los límites del arte, así lo llamaban. Era una actividad de formación donde cada miércoles nos reuníamos para discutir sobre las ideas de qué es arte, qué es investigación y tratar de cruzar con discusiones vinculadas a la antropología, las ciencias sociales. Entonces, este espacio de formación que las personas podían acudir de manera libre, habían personas que lo hacían, digamos, mucho más comprometidas, otras que asistían una o dos sesiones y intermitentemente volvían a aparecer, eh, fue cobrando como un cuerpo y fue cobrando un grupo eh, más estable de interés, ¿no? Entonces, en 2020, ¿no? Es cuando estamos a medio año, más o menos entre julio, o junio, julio, que se plantea la intención desde el CSLP de que este espacio de formación alternativo tenga un resultado final, ¿no? Entonces, bueno, decidimos darle como mayor impulso al grupo más estable, a la gente más estable, y que apuntemos a hacer una muestra final. Entonces es a partir de esta invitación
que además era una invitación bien particular porque también el CSLP analizó que era importante hablar sobre la pandemia y la pospandemia. Entonces, desde ahí tuvimos unos 6 meses de trabajo, de trabajo desde repensar lo que nos estaban planteando, es decir, repensar el eje central de discusión, la pandemia y la pospandemia, pero también no solo hacer la tarea, digamos, yo así lo llamaba, ¿no? No se trataba solo de que los artistas jóvenes, investigadores jóvenes hagan la tarea o cumplan la tarea, sino más bien que encuentren en este dar una respuesta, las posibilidades de construir un discurso propio, las posibilidades de armar una obra que les pueda servir a su cuerpo de trabajo. Entonces no se trataba de simplemente hacer la obra por encargo, sino pensar que ese trabajo pues les sea útil para su desarrollo profesional, ¿no? Entonces es así como surge. Yo aquí me quisiera quedar un poco para no ampliar mucho más, pero sí me gustaría más bien conocer em, quizás sobre este primer periodo, este primer momento, que es el momento de formación. ¿Cómo lo han vivido los compañeros? No sé cómo lo vivió Adrián, Tizi, Laura, Lucía, bueno, cualquiera de ustedes, si es que nos pueden contar o pueden contar a la gente este primer momento, que lo hemos llamado los límites del arte desde nuestros... Bueno, al principio era un espacio de encuentro, ¿no? Y era como un espacio al que íbamos un poco a encontrarnos y a escuchar cosas y a compartir un poco sobre arte y arte contemporáneo y escucharnos. Y era lindo como este espacio de formación alternativa a la universidad. En mi experiencia como estudiante de artes plásticas de la UNSA era súper importante que haya un espacio así, ¿no? Paralelo, que hable de arte contemporáneo, que es más mi inclinación. Y bueno, era chévere, ¿no? Tener este espacio de gente y ir armando comunidad y hablando. Eso en este primer momento. Genial, gracias, gracias Laura. Yo quisiera acotar en esto que está hablando, ¿no? La Lau, que ha sido una experiencia muy, muy distinta, ¿no? Porque ir al Centro Cultural de España era era una actividad emocionante, era algo que nos gustaba porque nos encontrábamos físicamente, ¿no? Compartíamos, charlábamos entre todos y ya con la pandemia y el confinamiento que hemos vivido, reconfigura todo eso, ¿no? Empezamos a tener reuniones virtuales, cosa que antes no experimentábamos y, y, y lo hemos vivido. Y aparte de simple, estamos llevando los límites del arte y nos hacen la invitación a hacer una producción en torno a lo que estaba pasando la institución y se torna aún más, más extraña la situación porque estábamos llevando el taller y de pronto teníamos que hacer el proceso bajo un nuevo entorno. Entonces, yo esperaría que esto no se vuelva a repetir, la verdad, pero esta experiencia es única y yo quisiera que sea única, que se quede ahí, ¿no? Porque realmente es bien trabajar virtualmente que trabajar presencialmente. Esa ha sido mi experiencia que he llevado a cabo en ese tiempo. Y justamente lo que decía el Tizi, ¿no? Era muy lindo pues poder vernos en el centro cultural y realmente ver o sea, charlar con Juan, con todos los chicos, eh, respecto a arte contemporáneo y arte conceptual y a los límites que tiene este. Era realmente hermoso y las reuniones virtuales comenzaron gracias a la pandemia y ha terminado siendo se terminó formando una especie de comunidad, ha sido un grupo
que nos hemos apoyado mucho. Realmente ha sido un grupo de apoyo porque hemos podido compartir nuestras experiencias desde el confinamiento y aún así hemos continuado las reuniones siempre cada miércoles, incluso por Zoom, cosa que sonaría una locura años atrás, porque años atrás, digamos, yo recuerdo el colegio o la universidad, por ejemplo, y cuando alguien no podía ir o cuando no se podía dar una reunión, digamos, en alguna casa, decían, hagámoslo por Google o virtual, y nunca funcionaba. Entonces, es una locura, digamos, y me parece, o sea, eso, digamos, Ross, no sé, es algo que me deja pensando, ¿no? Que pues todo el 2020 nos las hemos pasado así, las reuniones han sido sagradas y hemos podido compartir más allá de todas las lecturas, toda la doctrina que hemos aprendido en cuanto al arte, en cuanto al arte contemporáneo, límites del arte y a una serie de autores que hemos visto con Juan. También ha sido un grupo en el cual nos hemos sentido apoyados, escuchados respecto a esta experiencia global. Entonces, realmente ha sido una cosa alucinante también y producir en pandemia pues también es otra locura, ¿no? Pero también ha sido hermoso, así que en todo caso también agradecer muchísimo. Sí. Bueno, yo retomando un poco lo que decía Lucía, ¿no? En realidad no ha sido un aprendizaje solo para vosotros, ha sido un aprendizaje también para la institución, ¿no? O para el Centro Cultural en este caso. Ha sido una manera de afrontar una exposición en la cual yo, a pesar de que tengo ya unos años de experiencia, jamás me había tenido que enfrentar a un proyecto de estas características. Acordaos que cuando todo empezó ni siquiera yo estaba físicamente en Bolivia. Entonces, con diferencias horarias, con un contexto que no conocía, con muy poca comunicación con vosotros, porque la diferencia horaria no me permitía a mí conectarme a los límites del arte o a los encuentros vuestros. O sea que yo creo que ha sido un aprendizaje en realidad en el que todos hemos ido de la mano para llegar a donde hemos llegado. Pero yo quería lanzaros una pregunta y se la lanzo a Pablo o a Adrián, más que nada porque ellos todavía no han intervenido. Yo recuerdo una reunión que tuvimos, como os decía, cuando yo todavía estaba en España, en la primera reunión en la que creo que me conocisteis o que por lo menos me pusisteis cara, en la que os planteamos la posibilidad de hacer esta exposición que hoy día es una realidad, ¿no? Y a mí me gustaría saber lo primero imagino que lo primero que se os vino a la cabeza, qué bien, qué ilusión, pero al día siguiente, ¿no sentisteis desasosiego, miedo a cómo en un periodo en el que estábamos todos encerrados en casa íbamos a afrontar una producción de una obra? La lanzo para cualquiera, ¿eh? Le he dicho a Adrián o Pablo porque no habían intervenido, pero si alguien quiere participar, sin problema. Vale. Creo que para mí ha sido más que todo por el tema que se iba a abordar, que era la pandemia, ¿no? Si bien anteriormente habíamos tocado muchos temas, ¿no? De lo queer, muchas cosas antropológicas, de filosofía también, ¿no? Entonces era como que pensaba que tal vez el abordaje de un trabajo de producción iba a ser otro tema, ¿no? Pero creo que ha sido acertado abordar este tema justo cuando estaba sucediendo, ¿no? Justo cuando lo estábamos viviendo. Entonces, creo que nos ha enfrentado a muchas cosas, ¿no? Y sobre todo al modo de trabajo, ¿no? Que muchos estamos acostumbrados a lo presencial, a ver varios lugares, estar en otros lugares, ¿no? Y ver esas cosas, ¿no? Y pues bueno, al modo de investigación de nuestros lugares,
pues también tiene otra connotación, termina siendo también distinto, pero ha terminado siendo bien interesante en ese punto, con el que después ya hemos ido compartiendo, ¿no? En este lugar de ahí compartir y de ahí, digamos, retroalimentarnos, ¿no? Ahí creo que ha sido importante. Eso. A mí me gusta comentar que me ha parecido muy importante y me ha gustado mucho que haya un espacio, que haya de lecturas y reflexión sobre ciertos textos con el acompañamiento de todo eso, sin necesidad de pensar todavía en producción, porque a veces este tema de producción como que pone una presión bastante fuerte. Entonces uno incluso tiende a hacer, por ejemplo, la búsqueda bibliográfica a ciertos textos que son los que a uno le gustaría explorar, por ejemplo, y el hecho de tener un espacio donde nos hemos ampliado, siento que más bien hemos hecho un ejercicio de apertura hacia temas, textos que antes podíamos no haber llegado por impulso propio, digamos, y empezar a comentarlos, eso por el texto mismo y por los ejemplos también de obras que a mí me ha ayudado mucho a también ampliar referencias artísticas, eso, y que ha resultado muy bien y que se va a haber hecho tal vez inintencionadamente, pero esta modalidad de que primero este espacio de lecturas y esto, y después la parte de producción, que aunque leí unos textos y todo esto, realmente sentí que la modalidad había cambiado mucho, y aunque me gustó también, siempre sientes que como que te ciegas a la vez. Al hacer una obra tomas elecciones, entonces estás dejando ciertas ideas, hay muchas ideas y muchos temas que hablábamos en límites, que tal vez no están en la muestra final, pero que me ha gustado mucho explorarlos, ya sea para futuras exposiciones o simplemente para conocer y complementar todas las obras. De acuerdo, a mí algo voy a intervenir un poco con lo que decía el Adrián. A mí me gusta mucho que hemos tenido un espacio como de lectura conjunta, ¿no? Incluso en algún punto eh, yo no era que era experto de todos los temas, ¿no? Sino algo de cómo funciona el taller, es que un poco el debate y lo que los compañeros mismos problematizaban nos hacía buscar nuevas referencias, ¿no? Tanto a nivel bibliográficas como a nivel artísticas, ¿no? Entonces eso ha sido un factor importantísimo. Otro tema que también ha sido importante ha sido tratar de impulsar la lectura crítica sobre el arte. Es decir, veíamos las obras, pero más que ser una lectura, digamos, vertical, de decir que una obra es increíble y que un artista es genial, más bien lo que se trataba es generar discusión sobre la obra, problematizar la obra, cuestionarla o aterrizarla en cómo una obra o un autor podría haber sido o sería útil para discutir algún tema X en Bolivia, ¿no? Entonces, localizar también las lecturas. Y creo que eso ha sido súper saludable porque nos ha permitido que cada uno aporte también desde sus distintos ámbitos, ¿no? Entonces, no todos los participantes en este grupo de artistas investigadores vienen de una sola práctica artística, ¿no? Entonces, hay gente que viene de la literatura, hay gente que viene del performance, hay gente que viene más desde prácticas vinculadas a la fotografía, otras más vinculadas al teatro. Incluso dentro del grupo hay gente que viene, por ejemplo, del derecho, de la antropología, de la arquitectura. Entonces, algo que es rico es ya cada uno de ustedes, de los participantes, es interdisciplinario en sí mismo. Me parece que es como una característica de la época también. Hay mucha interdisciplinaridad. Pero además de eso, ya el encuentro, ya el cruce de miradas, se generaba mayores puntos de vista o posibilidades. ¿Ustedes cómo han leído esta posibilidad de la interdisciplinaridad, esta posibilidad del encuentro entre distintas miradas, entre distintos campos del conocimiento? Parece alucinante, la verdad, que haya sido así interdisciplinario, porque de hecho yo soy abogada también. Entonces, cuando comenzamos a ver las lecturas, cuando comenzamos a ver todas las piezas y en sí, digamos, comencé a analizar cada autor, digamos,
Ha sido fantástico. La verdad es algo que yo personalmente he disfrutado muchísimo las lecturas porque yo tengo una visión, digamos, como abogada, digamos, respecto a ciertas lecturas y después, no sé, alguien de antropología tiene otra visión. Entonces, es realmente un placer y es algo muy rico poder retroalimentarnos en este tipo de cosas porque también las obras que después se han dado en la exposición también son muy interesantes porque cada una tiene su toque único. Es No realmente me escuchan. Genial. No sé si Ivy quieres comentarnos algo. No sé si te escuchamos. Gracias, Lu. Ah, creo que está baja la conexión de la Ivy. Bueno, para la gente que nos está viendo y tal vez puede ser interesante, bueno, las lecturas en realidad, si bien así como algo muy, eh, muy, no diría, digamos, improvisado, sino algo como que se ha ido dando a partir de las propias reflexiones de los compañeros. Y cada sesión, más bien lo que nos hacía es nos invitaba o salíamos con una pregunta, una lectura para revisar para la siguiente sesión. Dentro, digamos, ese río que ha fluido, hemos tenido algunos temas que han sido súper interesantes, ¿no? Hemos tenido un eje vinculado a discusiones sobre Amazonía, ¿no? Entonces hemos leído gente como Viveiros de Castro, Michael Taussig, discusiones que realmente eh, pueden aportar al mundo del arte desde una perspectiva de tratar de entender la Amazonía como un campo también de conocimiento, como un campo ontológico propio, ¿no? Después hemos tenido unas lecturas que igual han sido súper interesantes en torno a lo pluricultural y a lo plurinacional, ¿no? Entonces hemos discutido también gente como Luis Tapia, Silvia Rivera, tratando de entender pues la complejidad también del país y desde ahí que es hacer un punto de base, un punto de partida. Después también hemos estado discutiendo en temas vinculados al poder. Hemos leído, por ejemplo, a Michel Foucault. También eso nos ha derivado un poco a discusiones sobre género, sobre la complejidad de las identidades de género y cómo se vuelve un campo de creación tan fértil el poder hablar desde ese lugar, ¿no? Y también identificar esta tensión entre el individuo y sociedad, ¿no? Después ha habido un campo de discusión sobre lo sonoro. Hemos discutido que no todo el arte está basado en la visión, sino pueden haber otro tipo de expresiones. Y por último, hemos tratado de discutir sobre poshumanismo, ¿no? Entonces, justamente las lecturas como de Donna Haraway nos han ayudado muchísimo y eso o de Braidotti nos ha ayudado muchísimo a tratar de problematizar y a tratar de entender cuál sería esa base, digamos, teórica para después tratar de crear desde ese lugar. No sé si alguno se acuerda, alguna lectura, algún texto que realmente le haya parecido interesante de este largo trayecto. Ay, perdón, aquí sí, yo sí, yo ya tengo. La condición multisocietal de Luis Tapia fue uno de los textos fantásticos porque ayuda a comprender mucho la sociedad boliviana justamente respecto a nuestra plurinacionalidad y a la reivindicación de derechos sociales y al reconocimiento de los pueblos indígenas. Entonces, y digamos en general, esta lectura ha sido increíble porque realmente Luis Tapia o sea, creo que puede describir muy bien cómo es la sociedad boliviana y qué tipo de reivindicación de derechos sociales nos urgen y cómo debería ser un Estado plurinacional, cómo debería ser este reconocimiento de culturas. Realmente es una lectura fantástica. Otra que personalmente a mí me gustó mucho, pues porque me he basado también en eso, ha sido con Jacques Derrida, con el tema de gramatología y la deconstrucción, después también de Donna Haraway con el cyborg, con la lectura de Cyborg, que ha sido fantástica porque es una lectura bastante feminista y un feminismo negro, entonces han sido lecturas fantásticas que se abren este mundo. Creo que
no me acuerdo, había otro más respecto también a a todo el mundo amazónico y a todo esto, y había otro tema también, hemos tocado también otro límite del arte, que era el tema religioso. Entonces también hemos visto que era un chamán, qué significa ser un chamán, o otro tipo de cosas realmente fantásticas. Entonces creo que las lecturas también han ayudado con eso, porque posteriormente a pasar a debatir y analizar la lectura, también relacionábamos artistas y obras en concreto que tocaban este aspecto y cuál era el límite, digamos, qué estaba buscando la pieza y cómo se relacionaba con la lectura y con lo que estábamos leyendo en ese momento. Entonces, realmente hemos podido tener un punto de vista mucho más profundo respecto a las piezas, porque tienen también como un sustento, un fundamento, digamos que tienen toda una biografía y toda una teoría por detrás. Las piezas tenían eso, digamos, cuando comenzábamos a analizarlo nos dábamos cuenta de eso. Entonces, realmente creo que eso nos ha ayudado mucho después para el proceso ya de producción de nuestras propias obras, porque también creo que cada uno hemos logrado identificar autores y tenemos un sustento teórico importante. Entonces, realmente es una de mis partes favoritas, porque realmente ha sido alucinante poder tener también toda esta base teórica y conceptual, y manejar conceptos bases posteriormente para pies, cómo lo manejaban los artistas. Realmente ha sido fantástico poder chequear cada artista con Juan y que él nos guíe y conversar sobre estos temas. Realmente ha sido una cosa que nos ha aportado muchísimo después a la producción ya de la exposición. Mira, volviendo un poco a la exposición y tomando una pregunta que nos ha llegado por Facebook Live, que nos pregunta qué aporta la sociedad a una de las obras. Ahora le voy a dar la palabra a alguno de vosotros que conteste esta pregunta. Sí que me gustaría hacer algunos comentarios, de alguna manera relacionados con esta pregunta, ¿no? Y a mí, bueno, yo creo que las obras, cada una es vuestra. Quiero decir, es vuestra en el sentido de que está volcado vuestros sentimientos, vuestras experiencias, vuestro sentir durante este periodo, ¿no? Pero a mí hay algo que una vez que ya estaba la exposición montada y que ya se puede ver la exposición en su conjunto, no como piezas aisladas de cada uno de los artistas, lo que me parece que habéis logrado es que haya un diálogo de las obras que al final lo que nos da es un panorama de diferentes experiencias que todos en algún momento hemos pasado por ellas durante este periodo, ¿no? Entonces, retomando la pregunta de Sophie Sarr, ¿qué aporta a la sociedad cada una de las obras? No sé si tenemos que entenderlo, compartís conmigo o no, cada una de las por sí solas, o entender el diálogo que se ha establecido entre cada una de ellas, ¿no? Obviamente cada una tiene su autonomía y tiene una autoría y están los intereses de cada uno de vosotros. Pero a mí me gustaría que viéramos más la exposición en su conjunto y en el diálogo que hemos conseguido que se establezcan entre las piezas y en ese panorama que nos dan de un periodo muy concreto en el que hemos tenido de una manera u otra pues los mismos sentimientos de angustia, de desesperación, de tristeza, de no saber dónde estábamos y de no saber hacia dónde íbamos. Pero os doy la palabra a vosotros, no sé si compartís lo que he dicho y aprovecho para que contestéis a Sophie Sarr sobre su pregunta. Sí, yo creo que es la parte principal de esta muestra, porque en cierta manera todo estaba concebido de que todo se dirija, digamos, hacia parte colectiva. Se ha trabajado desde esa parte colectiva, pero ya se ha empezado digamos, a surgir los temas individuales de cada uno, pues también se han ido como que infectando, se han ido contaminando, digamos, ¿no? De unos a otros, ¿no? Y eso creo que eso ha sido también una parte que
que ha sido pues importante, ¿no? Desde el hecho de ir armando, digamos, en maquetas, ¿no? Me acuerdo que estábamos ahí como que un poco viendo qué piezas iban a ir con estas, pero a la vez íbamos trabajando cada uno con nuestras piezas, pero al tener digamos, ese contacto virtual, era que también pues nos embutíamos de los otros y era como que estamos infectando, ¿no? De esa manera y eso ha sido que también eso nos atraviesa también en cada una de obras, ¿no? Creo que también algo que me parece muy importante y que me gusta de la muestra es que me parece bien interpelador a varios aspectos de nuestra sociedad. Es como que hay obras que están regulando los medios y sobre todo que hemos estado, mucho porcentaje de la población ha estado mucho más conectado a las redes sociales, a información, y a un bombardeo de información también, y también se interpelan las maneras en las cuales se ha tratado, por ejemplo, el tema de las estadísticas por los distintos medios y cómo esto puede resultar despersonalizante, por ejemplo. Hay este concepto de la verdad médica y cómo la verdad médica se puede imponer también a ciertas experiencias personales, por ejemplo, o vivencias y subjetividades que no van a poder ser expresadas en un lenguaje de la verdad médica o en un lenguaje periodístico. Bueno, y si retomando la pregunta, ¿qué crees tú que aporta? No te voy a decir tu obra, sino la exposición. ¿Qué es lo que está aportando? Hay tipos de aportes que puedo hallar directamente con esta muestra que estamos llevando, ¿no? Una que me gusta mucho es mostrar y no ser indiferente como artista boliviano. Me gusta cómo todos que han tomado esto, no solo artistas, también la institución y Juan como curador, que nos ponemos presentes y decimos, esto también nos afecta como artistas. Y es de lado sensible la manera en que estamos expresando esto. Y me gusta que todo esto está, de alguna manera, va a quedar va a quedar esa información. Está ahí, está quedando todo en la virtualidad, registrado todo esto que está pasando. Y de cierta manera también hay obras que son, que están yendo directamente a ayudar a las personas. El mejor caso para expresarlo es la obra de la Laura, ¿no? Que realmente está interactuando con las personas, se está preocupando por aquellos que están visitando, se está invitando a sentirse bien con sus madres. Sí, creo que en todas las obras hay como un eje de un poco acción de memoria. Sí, creo que las puse de una manera con la que concuerdo, como de, bueno, creo que también tiene que ver con de nuestros procesos y cómo íbamos investigando y cómo han 6 meses en que mientras íbamos trabajando, la pandemia seguía desarrollándose y seguían sucediendo un montón de cosas. Y como ha dicho el Adri, también íbamos viendo estadísticas y lo que iba pasando. Entonces, no solo, o sea, el COVID, el virus, lo que sucedía en el país, era totalmente transversal a nuestra producción. Entonces, escucha, sí, creo que está muy ligado también a lo que pasaba y sí, dialoga un montón con lo que ha sucedido en ese tiempo. Y ahora aporta algunos juegos lúdicos creo que ha sucedido. Y algo
Lo que me gusta mucho es entender el arte casi como respuesta de lo que estamos viviendo, ¿no? Y me gusta mucho como reconocer que hay distintas miradas y distintos enfoques y cada uno ha respondido o busca aportar, y estamos viendo como sociedad, desde sus propios intereses, ¿no? Entonces, encuentro como algunos hilos, yo me voy a permitir hablar con el temor de equivocarme sobre las obras de los artistas. O, por ejemplo, el momento en el que Adrián, ¿no? nos empieza a hablar de el uso de las noticias y de los medios, pues eh, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la pandemia? Pues tiene mucho que ver, porque justamente la pandemia se ha movido, o los discursos sobre la pandemia se han movido a través de los medios, ¿no? O el momento en el que Pablo nos empieza empieza a hacer un análisis de los WhatsApps, ¿no? Y a partir de eso casi construye un mundo, un imaginario, unas ciudades fantásticas, unas narrativas, unos videoartes. Tiene que ver con cómo en la pandemia, en la cual hemos estado relacionándonos con el WhatsApp, ¿no? Sobre todo en Bolivia, que creo que tiene una presencia muy importante, ¿no? O en el que Lucía decide filmar casi desde una ventana esa ciudad como esa ciudad fantasma, que de repente tuvo esta cuarentena rígida, ¿no? Unas calles vacías, eso fueron como son como testigos muy importantes de lo que hemos vivido, ¿no? Voy a seguir hablando de las obras, pero hasta aquí me quiero quedar, que es la primera saga. Yo no sé si Tatiana puede hablar, pero bueno, cuando vayáis al Centro Cultural y podáis ver la exposición, os daréis cuenta que Tatiana forma parte de las personas que han participado muy bien en el proyecto, pero que no hay una obra firmada por Tatiana, ¿no? Entonces a mí me gustaría que Tatiana nos contara cuál ha sido él en la exposición y cómo ella ha servido también un poco de enlace, cuál ha sido realmente tu función en este entramado de afecciones. Sí, hola. Pues desde el principio de la convocatoria, la invitación a los participantes, me parecía el proyecto muy interesante. Entonces, de esta forma mi participación fue más de observadora como estudiante de antropología. Entonces, ver la formulación de los archivos, participar en los grupos de debate y de análisis y demás, fue muy importante para mi conocimiento y de alguna forma contribuir en la obra de cada uno, porque todas las obras no eran colectivas, ¿no? Se iban construyendo sesión a sesión. Eso es algo muy... Sí, yo quiero acotar, ¿no? En el papel, el rol que ha tenido la Tati, y sobre todo ha hablado algo clave, ¿no? De que estas obras casi han sido colectivas, porque sí, cada obra tiene un trozo de alma de otra persona. O sea, realmente hemos ido colaborando, hemos ido intercambiando, hemos ido intercambiando información, ideas y emociones y cosas, ¿no? Entonces, si no había una Tati acá, si no había su intervención, si no había su trabajo, estas obras no hubiesen resultado de esta manera, se hubiesen visto de otra. Entonces, ha sido importante tener el trabajo de la Tati en todo este proceso que hemos llevado a cabo. Genial, que sí. Yo igual quiero como destacar ese papel de, pues a mí la Tati me ha apoyado un montón, y creo que nos ha dado la mirada desde la antropología también, y desde la Tati viene estudiando desde el campo del arte, ¿no? De lo que significa la conservación, de lo que significa la restauración, y también de lo que significa, digamos,
estas culturas vivas, manifestaciones culturales, ¿no? Entonces, creo que la Tatiana ha sido capaz de brindarnos nuevos puntos de vista y de infectarnos también con sus preguntas. Creo que eso es algo muy lindo. Juan Bento nos comentaba sobre, bueno, cómo podemos ver esta exposición como un solo proyecto, ¿no? Y creo que es la manera correcta de verlo, ¿no? Porque ha sido un proyecto donde no es que los artistas han trabajado individualmente en sus talleres, sino más bien hemos buscado que cada una de las ideas infecte las ideas de los otros, ¿no? Y hasta cierto punto veía como la idea de, no sé, de I le salpicaba a Pablo, ¿no? O la idea de Lucía era capaz de salpicarle a la Tatiana, que a la vez era capaz de salpicarle a la Adriana. Entonces, creo que esa posibilidad de construcción colaborativa es importantísima y además que son proyectos donde literalmente, no solo en palabras, se han apoyado entre ustedes. No sé si alguno pues puede comunicar a la gente que nos está viendo estos aspectos colaborativos o donde ustedes han podido reconocer como parte del proyecto este accionar de idas y venidas y de colaboración entre ustedes. Creo No que sé lo si... hemos sentido desde el principio, porque desde el principio, desde Límites del Arte, cuando comenzábamos con las lecturas, por ejemplo, si alguno no tenía la en ese momento, nos las pasábamos o decíamos entiendo aquello, digamos, desde ahí ya comenzaba en general, y en general también, digamos, siempre entre todos nos hemos dado un feedback, digamos, por ejemplo, cuando yo comencé con las primeras tomas de mi videoarte de Detente que tiene con la ciudad fantasma, justamente Lau es la que me dio el feedback y me dijo, por ejemplo, ¿por qué poniendo esa música? Yo dije, pucha, tiene razón, o sea, es mejor el sonido orgánico, digamos, no, o sea, tenía un sentido, una razón de ser la música, pero después realmente el feedback de la Lau, por ejemplo, ahí fue fantástico, o que, por ejemplo, Pablo, pues, él justo grabó un semáforo amarillo que me resultó perfecto. Son ese tipo de cosas que iban salpicando, o digamos, dentro del límite hemos tenido subgrupos de archivo y de otras cosas. En mi caso, yo tuve el grupo con Tizi, que se llama Construcciones, Destrucciones y Deconstrucción, que realmente nos ve también con los chicos no solamente para límites, sino también teníamos reuniones aparte, que resulta que esas reuniones terminaron ayudándonos mucho a los tres para después hacer la producción de nuestras propias piezas, porque hemos comenzado a discutir sobre temas de deconstrucción, de construcción, de destrucciones, y analizar. Entonces, realmente entre todos, realmente podíamos dar este tipo de temas y ha sido fantástico como realmente cada uno se iba salpicando y afectando porque solo comenzábamos a charlar y poco a poco el feedback se iba dando, es simplemente algo fantástico porque hasta podían complementar la idea o volverla más rica o incluso poder dar más grafía, referencias artísticas, una serie de cosas. Entonces realmente ha sido, las piezas no se podrían haber desarrollado de la forma en la que se lo han hecho si no habría sido por la colaboración en sí de todos, porque todos nos hemos dado apoyo de alguna u otra forma. Entonces realmente creo que eso es algo muy lindo. Y yo creo que algo bien importante y también bien importante momento en el que nos ha tocado producir y un poco lo que decía el Tizi, ¿no? Como el reto de la virtualidad, el reto de hacer obra en medio de la pandemia, de manejar sesiones por Zoom, que a veces se extienden larguísimo, ha sido, o sea, que se ha ido formando una comunidad, lo que acabas de decir, ¿no? Y que más allá de darnos feedback y de lo intelectual o académico o formal, las obras se volvió, un poco lo hablábamos harto con Lady, me da pena que Lady no pueda encender su micrófono, mucho de ser una red de afecto, ¿no? Que más allá de solo ser una comunidad para producir,
se volvió una comunidad, ¿no? Entonces, o sea, como una red de afectos en la que importaba cómo estaban las compañeras y los compañeros, de apoyarnos cuando a varias y a varios los ha afectado la enfermedad o otras cosas que sabemos. Entonces, eso ha sido bien importante, de apoyarnos y de caminar, ¿no? Juntas y juntos. Eso ha sido así bien crucial y bien lindo. Tener gente escuchar cada semana hablar de tu progreso o de tu estancamiento o de tu crisis, pucha, y que todas las que hacemos arte sabemos que en cualquier momento te agarra y chao, así parece que todo se va a desmoronar. Pero era súper importante que estaban, pucha, todas ustedes ahí para decir, no, calma, está bien, como eso ha sido re lindo, más allá de las calidades de los textos y ver artistas, pucha, que nos hemos vuelto manada y eso es súper valioso. Bueno, yo estoy leyendo los comentarios que nos van poniendo en el Facebook Live. Entonces, Andrés Pereira y Mayra Johnson. Mayra Johnson es la directora del Centro de la Imagen de República Dominicana, una gran amiga. ¿Se me escucha? Ahora sí. Era Ivy, pero ahora te damos la palabra. Un poco, aunque sea. Decía que Andrés Pereira y Mayra Johnson nos estaban haciendo una consulta, ambos la misma, de dónde se puede ver la exposición en línea. Entonces quería comentar que en estos momentos no es posible, pero estamos trabajando, seguramente en esta semana acabaremos de hacer las grabaciones y probablemente, si no a finales de la próxima semana, a la siguiente, ya se podrá visitar la exposición en línea. Así que de momento hay que esperar un poquito para verla en línea, pero físicamente se puede visitar cada día en el Centro Cultural. Ivy, yo creo que ibas a hablar, pero no sabemos si está funcionando bien tu micro o no. Parece que no. Parece que no. A ver, yo igual quisiera como complementar esto que decía la Laura, que me pareció como súper lindo, y si pienso en curaduría, pues es como un proyecto ideal el que hemos hecho, ¿no? Para empezar, es un proyecto que es de largo aliento, es decir, tener un año, por ejemplo, para trabajar o un año y un poco más. ¿Cómo me escuchan? Sí, ¿Cómo me escuchan ahora? Yo les escucho muy lejos y lento, entrecortado. Pero se te escucha. Dale, Ivy, dale. Vale. Sí. Bueno, voy a seguir y si llega la Ivy, ahí que nos interrumpa también está bien. Entonces, yo lo que les quería decir es que pues como curador sí es un proyecto como ideal, ¿no? El poder acompañar un proceso y el que realmente también los artistas pues acepten, digamos, de alguna manera, que me vuelva como parte un poco de la manada. O sea, yo sé que es un poco idealista pensar en eso, pensar que pues yo realmente me sumé del todo a ustedes, pero sí, esa red afectiva pues sí me ha tocado muchísimo, ¿no? Entonces, ¿Me escuchan? Perdón. Es que no los escucho, creo que ya pasó el tiempo. A ver, espero, bueno, me gustaría acoplar con que este entendimiento de curatoría, ¿no? Uy, está re mal la conexión de la Ivy. Pero bueno, yo eso quería realmente decir que a mí es algo que me entusiasmó mucho del proyecto, la idea de pues trabajar con un grupo de artistas y ir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Hasta la exposición, hasta el momento antes donde ya no quieres ingresar a sala, pues hacerlo juntos, ¿no? Porque sí siempre da el pánico escénico y siempre da la, digamos, la incertidumbre de qué va a pasar en el proyecto, pero yo creo que el resultado es súper interesante, que pues vale la pena verlo y también comprender que es
es un proceso y que ha sido obras construidas en el encierro, construidas en cuartos, pero mucho diálogo. Creo que eso es súper interesante. A mí me gustaría también aprovechar para que habláramos un poco de las actividades paralelas a la exposición, ¿no? ¿Qué actividades vamos a tener? ¿Cómo las hemos pensado? Bueno, una exposición va muchas veces más allá que ir a ver la exposición, sino que pueden generar otro tipo de encuentros, otro tipo de diálogos con el público en este caso. Entonces me gustaría que nos contarais un poco sobre las diferentes acciones, conferencias. Laura va a estar todos los viernes haciendo una intervención en las salas del Centro Cultural. Entonces me gustaría que habláramos también cómo hemos pensado eso, estas actividades, para que complementen la experiencia de ver la exposición, ¿no? Entonces no sé si Laura, tú como tienes esta acción todos los viernes, si quieres contarnos un poco. Sí, bueno, en mi caso pasa que la obra, en realidad lo fuerte de la obra es la acción que se da y que, bueno, yo hacía en calle hasta antes de que inauguráramos la muestra. Entonces, la idea es seguirla activando todos los viernes, ¿no? Para que la gente pueda venir y podamos conversar si quieren, porque, bueno, la idea en calle es que la gente se acercaba, porque yo ponía una pizarra que decía infusión quitapenas y se acercaba y la quería probar o se quería llevar y en eso acabábamos conversando, ¿no? Y escuchando sobre todo, creo. Entonces la idea es que se dé un poco también esta dinámica y bueno, ese es en mi caso los viernes, todos los viernes. Y después tenemos algunos, no sé si alguno más quiere comentar, pero yo sí no me animo, pero pucha, a mí me tienen que detener, me tienen que quitar el micrófono. Pero, pero dentro de eso hay, eh, por ejemplo, todos los jueves vamos a tener conversatorios con los artistas y los participantes. Entonces mañana está Adrián y Tatiana, que va a ser como conocer un poco más, sumergirnos más como en sus ideas y que los propios artistas puedan exponer como sus visiones, ¿no? Y, y bueno, después también, por ejemplo, la obra de Adrián tiene que eso es interesante, cuando uno va a ver la obra de Adrián, también puede intervenir en la web. No sé, Adrián, si nos puedes comentar un poco más de Punto Medio. Sí, algo que me ha hecho muy feliz realmente es leer las intervenciones que ha habido de la obra, porque realmente es cuando he sentido que estaba viva, o sea, que está realmente accionando algo en otras personas. Y la obra en sí se puede intervenir con el mouse y el teclado que están instalados en la sala. Y después, cuando la página virtual esté activa, estará el link para que cualquier persona desde cualquier lado pueda intervenir la obra también respecto de eso de los puntos medios con los comentarios o las ideas que hagan pensar respecto de la obra. Y lo que quisiera hacer mañana junto con Tatiana es explorar estos procesos y estas ideas que han quedado sueltas y que a veces no terminan en el resultado final. Pero como tú bien dices, algo que es bueno ahora de estar presencialmente en la sala es que se puede hacer la intervención a la obra. Una cosa más es que he recibido también, como puedo ver los comentarios de las personas que intervienen en la obra y realmente resulta muy enriquecedor para la charla, para seguir pensando la obra justamente porque al verla accionar realmente ves lecturas y posibilidades que realmente tú no habías pensado. Entonces es interesante ver la diversidad de comentarios y de reacciones que hay. Así que cuantas más personas interactúan con la obra, es mucho mejor también para seguir avanzando en la charla que quisiera proponer. Genial. No sé si tú, Tizi, nos quieres comentar del Spotify, de tu trabajo en Spotify. Vale, sí. Cuando visiten mi obra, o de hecho
ya pueden, en el Spotify, playlist que es Las plantas, Dios y yo. Entonces, Las plantas, Dios y yo es el nombre de esto. Y en esta playlist, en unos cuantos días, a subir lo que ha sido mi producción, una canción que también se llama Las plantas, Dios y yo, y es hip hop. Eh, Esta playlist la pueden encontrar en el Spotify y también la pueden sacar fotografía en el espacio. Hay un QR y pueden entrar ahí y puede direccionarles directamente a lo que es esta canción que hemos producido y que la institución ha ayudado en que se la pueda producir. Yo les invito a que visiten y esta playlist para mí ha sido, es una playlist que me ha ayudado bastante a poder pasar el confinamiento, ¿no? Me sentí en contacto con Dios y sobre todo con mis plantas. Entonces, yo les invito a que escuchen esa playlist ya que van a sentirse a gusto. Genial. Genial. Bueno, y bueno, sí me encanta pensar como en las actividades paralelas. Vamos a tener también este sábado, vamos a tener el sábado, sí, este sábado vamos a tener la visita de César Antesana, Flavia Lima, quien va a hacer una infección en la exposición, ¿no? Entonces, lo hemos llamado infección porque es una mirada externa, digamos, alguien que no ha estado en el proceso, que va a ingresar a la sala y nos va a poder brindar sus cuestionamientos, sus críticas, y bueno, eso nos va, digamos, a ayudar a, como a seguir creciendo, mejorando. Lo mismo Santiago Contreras en infecciones, son esas miradas, puntos de vista de gente que creemos que puede aportar muchísimo su lectura y que bueno, vamos a hacer también esas visitas que van a problematizar la exposición. Sí, es curioso, ahora que hablaban algunos de ellos, como algunas obras, algunas piezas están en construcción, en el sentido de que se decidió parar la documentación o la investigación en un momento dado, pero también porque pensábamos que la pandemia, cuando se fuera a inaugurar la exposición, ya no existiría, ¿no? Cuando inicialmente pensamos todo, ¿no? Entonces pensábamos que íbamos a tener un principio y fin, y sin embargo nos hemos encontrado con que las obras podían haber seguido creciendo porque la pandemia lamentablemente sigue presente, y muchas de las obras, como el caso de Adrián, incluso como el caso de Tisi, porque ¿quién no dice que ese Spotify va a seguir creciendo en el tiempo, ¿no? Es decir, que son obras que probablemente con el paso del tiempo puedan seguir creciendo y puedan seguir nutriéndose, ¿no? Laura, las intervenciones que va a hacer los viernes, seguramente va a acabar nutriendo más su pieza porque, bueno, pues porque lamentablemente la pandemia sigue todavía en nuestro día a día, ¿no? Claro, yo quiero acotar lo que está diciendo Juan, que esta exposición, tal vez eso es lo que me gusta de esta exposición, quiero decir, lo pintudo de esto, es que no es no es absoluto, no hemos llegado a un fin, ¿no? Y es alucinante que podamos mostrar hasta dónde ha llegado, hasta dónde hemos llegado con todas estas obras, con toda la exposición, con toda la dirección, porque casi siempre estamos acostumbrados a ver concluido, bien concluido, con un punto bien marcado en las exposiciones, pero en esta situación tenemos algo distinto y la gente es súper fácil darse cuenta de que esto podía haber continuado, pero es bueno que lo mostremos tal como al punto que hemos llegado. Eso es tal vez lo interesante, yo lo veo demasiado contemporáneo en ese aspecto. Sí, ¿no? Porque van a seguir cambiando lo que decía Juan hace un rato. La de Adri, por ejemplo, igual va a cambiar. Creo que la mía, cada que la gente interviene, porque cuando van a la sala se pueden llevar cosas o las pueden mover, qué sé yo. Entonces, sí, lo que dices es bien cierto. Siguen cambiando ahorita mientras están en la sala o creciendo, no sé, mutando.
Está Tanto. bueno. Ahí las Sí. mutaciones, ¿no? Sí, es que la premisa desde el principio era esa, ¿no? De que no eran obras concluidas y la participación, la acción no tenía un fin. Por eso incluso o sea, esa contradicción misma del título, porque es como un ciclo que incluso la historia misma nunca va a dejar terminado el tema de la pandemia, porque la pandemia siempre se va a citar, siempre vamos a decir el 2021 pasó, el 2021 excepto esto, entonces va a ser un tema recurrente a largo plazo, no es algo que vamos a acabar ahora o en un año o en 10, no tiene fin, y esa premisa estaba desde el principio. Sí, interesante. Sí, creo es una particularidad, ya que Ivy no se puede conectar, voy a hablar también un poco de su obra, que es Y como... Juan, perdón. Ahora también, como Nicolás tampoco está, cuéntanos un poco sobre la obra de Nicolás y la de Ivy. Perfecto. A ver, sobre la obra de Ivy, que me ha hecho pensar este tema de la conexión con lo virtual, ¿no? Que en realidad la obra de Ivy tiene mucho que ver con, ella habla sobre el cuerpo digital, ¿no? Sobre cómo en el mundo, en la época de pandemia, más bien nosotros esta interacción que hemos hecho por los medios digitales han generado un nuevo cuerpo, ¿no? Entonces lo que ella hizo fue, bueno, una instalación, una intervención en la sala, pero lo interesante era que eh, era una transmisión en vivo durante la inauguración, ¿no? Entonces, cuando las personas iban a la exposición el día de la inauguración, se encontraban que Ivy no estaba y Ivy en realidad estaba transmitiendo eh, una, un Facebook Live desde su casa, ¿no? En un espacio súper íntimo. Entonces, las personas también podían generar un tipo de interacción en la sala para entrar en diálogo con Ivy, que en ese momento estaba en su casa. Entonces, todo este tema de cómo lo virtual se cruza también con lo presencial, ha sido algo muy presente en algunas obras, ¿no? Y en el caso de Nicolás, que pues tiene dos obras que son lindísimas también. Una es un diario que construyó en la pandemia, que él se estaba preguntando muchísimo sobre el archivo, ¿no? ¿Cómo archivamos, cómo generamos memoria de esta pandemia y también qué queremos recordar y qué queremos olvidar? Entonces él lo que hizo es generar un diario, pero lo fue atravesando con una gota que va atravesando las hojas y que las va agujereando, y ese objeto que al final, digamos, tiene un cuerpo, tiene unas dimensiones específicas, es una metáfora del encuentro entre las hojas y el agua. Es una obra sencilla, digamos, pequeña, sencilla en su dimensión, pero hermosísima en su nivel poético. Y la otra pieza que es muy divertida también se llama Convocatorias, y es una pieza que lo que hace es generar convocatorias imposibles en la pandemia, ¿no? Entonces él busca como esos límites, por ejemplo, los límites del encuentro, ¿no? Entonces él hace una convocatoria para dormir de manera colectiva con la gente, ¿no? O hace una convocatoria para intercambiar chupetes con la gente. Entonces son convocatorias que... el hecho circular en la calle, él ha pegado esos afiches en la calle, y bueno, la obra consiste en registrar esos encuentros o la gente que se entusiasma y que está dispuesta digamos, a cruzar los límites un poco, y qué es la norma también, y qué significa la norma dentro de la pandemia. Entonces, esas son las tres obras de ahorita. Hay gente que está teniendo problemas con la conexión, pero, pero qué bueno, espero haberlas comunicado bien. Sí. Bueno, Joseph Hart nos escribe en el Facebook y nos hace una pregunta que yo creo que es complicada de responder, pero como va dirigida a los artistas y yo no soy artista, la lanzo ahí y que un artista la responda, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del artista en tiempos de pandemia? Os quedasteis sin palabras. Es que, bueno, es un poco
No sé, o sea, a mí me parece un poco gracioso, es que en realidad cada profesión tiene una responsabilidad en general con la sociedad en teoría, digamos, en general en la vida, digamos, cada profesión, desde un arquitecto hasta, yo soy abogada, digamos, cuál es el rol de un abogado en la sociedad, o sea, en general cada profesión tiene un rol. Entonces, en tiempos de pandemia, pues los artistas en general, y en general en la vida, no en tiempos de pandemia, pues al menos lo que yo pienso es que siempre buscamos expresar algo, expresarlo, y que eh, lo lindo del arte es que cada persona puede interpretarlo diferente y le puede llegar de formas muy distintas. No es como, no es como, digamos, la diferencia con un diseñador gráfico, por ejemplo, es que el diseñador o el marketing, digamos, está enfocado a comunicar algo en particular y que se necesita comunicar eso en específico. Con el arte, lo bello de esto es que pues también cada persona es libre de interpretarlo y de analizarlo como guste. La idea, como artistas en general, digamos, pues cada artista busca expresarse, lanzar algo y que la sociedad lo capte de alguna u otra forma como ellos gusten. Pero el rol en general o la responsabilidad solamente es expresarnos. Quizás podría resumirlo muy brevemente en que el artista en general siempre busca expresar y crear, y que cada quien pues lo interprete como guste, pero que se comunique. Creo que podríamos definirlo en eso, pero la verdad es una pregunta que realmente podría tener muchas respuestas y es muy abstracta y subjetiva, así que no sé, paso la palabra a quien quiera hablar de esto. A ver, yo entro igual en ciertas, bueno, me sacude esto de responsabilidad, ¿no? Entonces me pongo a pensar en las otras carreras, y es que todos tienen una responsabilidad, o sea, el panadero tiene una responsabilidad, el dentista tiene una responsabilidad con la sociedad, y ahí no me pongo a cuestionar eso. Creo que no, nadie tiene una responsabilidad. Bueno, es que es mi punto, ¿no? Creo que nadie tiene una responsabilidad, es más como que estamos prestando una labor. Cada uno de esos presta una labor. Pocos serán los que realmente tienen una responsabilidad con la sociedad. Y, y bueno, yo siento que tal vez no tengo una responsabilidad como artista con la sociedad, pero como persona tal vez sí tengo una responsabilidad con la sociedad, y es respetar a los otros. Entonces, tal vez como artista es con mi obra, en lo que vaya a hacer, en lo que vaya a hacer, que no falte el respeto a los otros. Tal vez eso es lo más responsable que puedo hacer como artista, pero siento que no estoy obligado a algo, ¿no? Entonces, tal vez eso es mi forma de que yo lo pienso ahora. Yo creo que no tenemos una obligación, tal vez ahí va un poco lo que decías de esta responsabilidad, así de estar obligados a hablar de ciertas cosas o cumplir con cosas. Pero creo que en especial en esta época de la pandemia, no sé si llamarlo una responsabilidad, pero a mí me parecía importante hablar también de lo que estaba pasando en nuestro contexto y, no sé, abordarlo porque obviamente somos gente que está haciendo arte desde este lugar del mundo, en esta situación, en este contexto. Entonces, uno, que estábamos atravesados por eso, y dos, que, no sé, también era importante hablar en ese contexto, no sé, ponele, creo que la obra de Adri, por ejemplo, que habla de las noticias y de lo que estaba pasando en ese momento y de cómo se ha manejado toda la información, como que me parece que también tenía un diálogo con lo que estaba sucediendo y no sé si entra en responsabilidad de hablar de estos temas o también de prestar voz
para hablar de cosas, no sé si he respondido, tal vez he sido sumamente vaga, pero sí, creo que De alguna hablar un manera, poco de eso. de alguna manera, Laura, lo que estás diciendo, entiendo, tiene que ver con dejar testimonio de lo que ha pasado desde vuestras experiencias y desde Mostrar, mostrar, Exacto. simplemente. Claro, Eso, es eso. hablar, hacer visible cosas que en el día a día no se ven, ¿no? O que tratamos de pasar por encima y no hablarlas, o olvidarlas, sepultarlas, qué sé yo. Sí. Crear espacios de diálogo, no sé, si reflexión, quizás es, pero sí, como invitar a la gente a hablar, a Entonces ya, notar cosas. reflexión ya es lo que viene después, ¿no? De la obra como Sí. tal. O sea, yo creo que yo parte mucho de mostrarlo con un bagaje, digamos, de todo lo que es la parte de investigación, porque ahí entra lo que llamaríamos mostrarlo responsablemente, en cierta manera, ¿no? Pero creo que es eso, simplemente. Igual creo que hay obras que nos han ayudado como a reimaginar la pandemia y eso es lindo, ¿no? Encontrarle como nuevas formas, nuevos discursos, ubicarlos en distintos contextos y también pensar una posibilidad de qué pasa en un contexto de pandemia con el futuro. Y creo que esa fue una pregunta muy linda que trabajaron ustedes. Aquí Ibi, que no sabemos ya que tiene problemas con el micrófono, y nos ha escrito un comentario que voy a leer. Mi cuerpo digital está muy frágil últimamente y también de eso habla mi obra, de la importancia de la conexión a Internet en estos tiempos, la necesidad que tenemos constantemente a comunicarnos con la otra persona. Producir en pandemia fue muy duro por el hecho de tocar el tema de la muerte tan constantemente y entender y analizar en el mismo momento. Agosto y septiembre fueron los meses más complejos. Recuerdo cuando el Pablo nos mostró imágenes sobre los crematorios móviles. Somos personas privilegiadas y teníamos acceso a Internet y un dispositivo, o dos, a nuestro alcance. Por ende, fue posible avanzar con el proyecto. Este es el comentario que ha escrito Ibi, que quería que leyéramos. Y no sé si alguno de vosotros quiere aportar algo más. Si no, vamos a ir... estoy viendo en el Facebook si hay alguna pregunta, pero de momento no ha entrado ninguna. Para ir cerrando, si no, no sé si alguno de vosotros quiere aportar algo que se nos haya quedado en el tintero o que quiera aportar. Sigo leyendo a Ibi, que sigue escribiendo. Ibi ahora responde a la pregunta de Joseph sobre la responsabilidad del artista en tiempos de pandemia y dice textualmente: difiero con la idea de cargar una responsabilidad de creación. Sin embargo, considero importante archivar de estos tiempos, no solo datos estadísticos o técnicos, sino también sentires. El arte conversa constantemente con la historia y ese es el ejercicio que he deseado realizar. Pues un poco en la misma línea de lo que estábamos hablando con Laura, de dejar testimonio, ¿no? de contar desde otro lenguaje, en este caso el lenguaje del arte, lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, ¿no? Eloísa Paz nos escribe en el Facebook: muchas felicidades a todos. Hoy pasé a ver la exposición y me impresionó mucho. Gracias por nunca parar, gracias por seguir reflexionando. Abrazos. Yo creo que esta última frase de Eloísa responde también a Joseph. La responsabilidad del artista, entre comillas, es seguir reflexionando, ¿no? Sí, creo que también lo que decía el Juan es importante, esto de que en este proceso también nos hemos planteado como reimaginar salidas, nuevos espacios, qué sé yo, eso también. Sí, sí.
Pucha, no, yo así como para terminar también un poco, me- yo realmente invito a la gente que está viendo en las redes a que los que puedan vayan al CCLP, los que están en La Paz, en la Avenida Camacho, y pues los que estén en digital estén como súper atentos con la exposición, pero también creo que hay algunos puntos fuertes en la muestra. Uno es que ya se abordó muchísimo en esta charla, que es el tema de discutir la pandemia, discutirla en nuestros términos, pero también discutirla a través de los propios cuerpos de los artistas, de sus propias sensibilidades, ¿no? Ese es un tema súper fuerte. El otro tema que es súper fuerte, interesante, es el tema de lo colaborativo, que es un trabajo en grupo, que es un trabajo que parte con un interés de investigación y cómo la investigación se puede llegar a materializar a partir o se puede llegar a materializar con obras. Entonces también tiene ese punto fuerte. Y por último, pues que al final los artistas son gente súper joven, que su mirada es súper refrescante para nuestra escena del arte. Y a mí ese punto me parece súper valioso, el hecho de que sean nuevas miradas, nuevas voces las que nos ayuden como a refrescar la escena. Y yo por eso pues les aplaudo a ustedes, chicos, artistas, y felicito y celebro también que hayamos llegado hasta este punto. Muy bien, pues yo, si ninguno de vosotros quiere aportar nada más, Yo sí, solo una cosita. sí, Laura, No solamente, pues, agradecer a todas y todos, porque realmente es lo que decíamos todo el tiempo desde hace meses, que realmente esto se ha vuelto una comunidad de apoyo. Realmente nos hemos salvado y nos hemos curado de ciertas, o sea, nos hemos curado poco a poco entre todos al hablar de nuestras experiencias, no solamente más allá del arte, como bien decía la Lau. Realmente estoy muy agradecida con todos ustedes. Ha sido realmente algo hermoso y realmente si nos hemos vuelto manada, pues hay que seguir en esto porque yo ya estoy extrañando los jueves de vernos todo el tiempo, la verdad, porque el proceso de creación, si es que me dejan compartir, es que pues ha sido una de las partes también más fuertes y lindas porque realmente nos hemos sentido apoyados y escuchados. Entonces, quería en general agradecer todo esto. Solo eso. pues gracias a ti, Laura, a ti y a todos vosotros, sobre todo porque creo que ya lo he dicho en algún momento en el día de hoy, pero creo que las obras, bueno, hablan mucho de vosotros, ¿no? De vuestras inquietudes, de vuestros desasosiegos durante este periodo, y yo creo que son, bueno, casi que os habéis desnudado en cada una de las obras, y eso yo creo que es de agradeceros a todos vosotros. Entonces, bueno, vamos cerrando el día de hoy. Os agradezco, por supuesto, a todos que hayáis estado aquí y obviamente a la gente que nos ha seguido a través de las redes sociales. Y les invito, primero, a que los que no están en La Paz estén pendientes. Como ya comentábamos hace un momento, próximamente la exposición se va a poder visitar virtualmente. Los que están en La Paz, que se acerquen al Centro Cultural, estamos abiertos de lunes a sábado, y que sigan acompañándonos en las actividades paralelas. Mañana vamos a tener un encuentro con Adrián y con Tatiana a las 6 de la tarde, y también a través de nuestro Facebook Live, al que por supuesto están todos invitados. Así que muchas gracias a vosotros y os emplazo a que mañana nos veamos de nuevo, aunque sea de manera virtual. Genial, gracias. Gracias, Juan. Chao, saludos. Gracias a todos. Chao, gracias. Que Chao. estén bien. Chao, hasta otra. Chao.